En 1976, grupo de tareas, entre comillas, de la dictadura cívico-militar secuestran en la ciudad de La Plata a 6 adolescentes que reclamaban por el boleto estudiantil. Fue el comienzo de la llamada Noche de los Lápices, que continuó en los siguientes días con el secuestro de otros 4 adolescentes. Todos son torturados en dependencias policiales y 6 de ellos son asesinados. Uno de los 4 sobrevivientes fue testigo en el juicio en el que en 1985 se condenó a 5 miembros de las juntas militares por crímenes de lesa humanidad. Y es por eso que hoy, 16 de septiembre, se celebra el Día Nacional de la Juventud en conmemoración de estos estudiantes torturados y desaparecidos. Recordemos que, creo que ya lo había dicho, pero algo tan simple o algo tan sencillo como nosotros por ahí hoy en día tenemos naturalizado, como tiene que ver el boleto educativo, el boleto estudiantil, medidas de ayuda hacia los estudiantes para poder continuar sus estudios, ya sean secundarios o universitarios, o lo que tiene que ver con la educación pública. Digo, para nosotros es algo que está naturalizado, pero también hay que entender que para que eso haya sido de esa manera, hubieron muchos compañeros y compañeras que han dejado su vida y que también, los que han sido torturados han dejado parte también de su infancia, entre comillas. Recordemos que los chicos de La Noche de los Lápices no tenían más de 16, 17 años aproximadamente, estaban en el secundario. Y que está bien, no solamente pedían un boleto educativo, porque en realidad estaban marcados también en un proyecto de educación pública, un poco las banderas que hoy el movimiento estudiantil y educativo retoma, que no solamente tiene que ver con la gratuidad de la educación y las mejoras salariales para los docentes, o lo que tiene que ver con en el caso de la universidad, con los proyectos de extensión y poder abrir la universidad, que muchas veces en nuestra historia argentina fue elitista, abrirla para el conjunto de la comunidad y el conjunto del pueblo, y que gracias a muchas políticas de Estado también cada vez se han llenado más de pueblo nuestras unidades académicas, y que obviamente tenemos muchos dichos sobre anteriores gobernantes de para qué tantas universidades, para qué sirven, si el hijo del zapatero no puede acceder, o el hijo o la gente que pobre no puede acceder a las universidades. Y me parece que cuando hay un proyecto de país que efectivamente hace y ejecuta políticas sociales y políticas de inclusión para que todos y todas podamos acceder a la universidad, no importa de dónde vengas, no importa la conformación de tu casa, sino que tenés un Estado presente que te garantiza que vos puedas acceder a la educación en el caso de que vos quieras continuar con tus estudios. Y me parece que en sintonía con lo que tiene que ver con la conmemoración de la Noche de los Lápices, no tiene nada más que ver de conmemorar a esos 6 estudiantes desaparecidos y asesinados, sino también tiene que ver con conmemorar la lucha en base a sus nombres, sus caras, sus rostros, sus familias, conmemorar su lucha y también tomarla como referencia para poder seguir luchando por la educación pública y para un proyecto de sociedad muchísimo más justa. Perdón, Lau. Sí. Fueron 10 los estudiantes desaparecidos, no 6. Claro, está bien, sí. 4 de ellos sobrevivieron. Claro, por eso después dije asesinados. Porque fueron 10 en realidad. Fue desaparecido y, obviamente, seguro, asesinados. Por supuesto, de mano de la dictadura. Recordar, obvio,
Los recordaremos, por supuesto, por la lucha que han dado y por el legado. Esto que vos venías mencionando me parece que es súper importante. El legado que nos han dejado, el legado de lucha por la reivindicación de los derechos de los estudiantes, por el acceso a la educación pública, por el acceso a un boleto estudiantil. Me parece que son legados a los cuales no hay que renunciar como pueblo y tampoco, mucho menos como estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, ¿no? Y particularmente tenerlos a ellos, a los jóvenes desaparecidos, detenidos, desaparecidos y torturados de mano de la dictadura, y a los compañeros, las compañeras de la Noche de los Lápices, ¿no? Y que además fue totalmente cruel porque los agarraron desprevenidos, los agarraron en la madrugada del 16 de septiembre del 76. Bueno, y quienes fueron estos 10 compañeros, compañeras, eran estudiantes y participantes de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, de la Juventud Gagarista. Así que los recordaremos, por supuesto, y los llevaremos en la memoria y seguiremos levantando nosotros quienes participamos activamente también de la política y que formamos parte del movimiento estudiantil. Llevaremos su bandera como bandera de lucha y de reivindicación de los derechos. Sí, me parece importante, como veníamos mencionando en las otras efemérides relacionadas a lo que tiene que ver con las dictaduras, no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina, como veníamos mencionando. Básicamente lo que sucede con la Noche de los Lápices también fue un castigo de demostración hacia el resto de los estudiantes y comunidad educativa en general sobre la situación de, bueno, esto te puede llegar a pasar si seguís movilizando, si seguís reclamando. Digo, lo que tiene que ver con que yo recién mencionaba sobre el avasallamiento hacia la participación política que obviamente promueven las dictaduras militares o promovieron las dictaduras militares en nuestro país. Y que también la situación de algo tan simple, entre comillas, como un boleto estudiantil, también representaba un miedo hacia los gobernantes en ese momento de facto, y que me parece que no solamente que hay que conmemorarlos, sino que día a día hay que luchar por el país que también esos jóvenes pensaban, porque venían ya también de vivir en otro contexto político, venían de otras dictaduras, por ahí eran más chicos, pero digo, el clima de época era ese, y que me parece que muchas veces en nuestro país ciertos sectores se ríen, se burlan de las situaciones dictatoriales que han surgido, hemos vivido como país. Algunos lo reivindican. Y digo, me parece que también hay que tener un cuidado sobre esos sujetos que reivindican procesos no solamente dictatoriales, sino que le hicieron mucho daño a nuestro país, como decíamos al principio, no solamente en términos sociales y en términos de avasallamientos de derechos y en términos de desaparecidos, sino también en términos políticos, económicos. El proyecto básicamente que yo lo mencionaba al principio de miseria planificada. Entonces, me parece que no tiene solamente que ver con la cuestión de la memoria, la verdad y la justicia por los compañeros y compañeras y compañeres detenidos y desaparecidos en las últimas dictaduras, sino que también tiene que ver con el avasallamiento de un pueblo en términos generales.